Amigos televidentes, muy buenas noches. Este es su programa de Corte B, Oaxaca a Fondo. El día de hoy, nuestro compañero en estas ediciones, Jaime Velázquez, ha tenido un pequeño problemita y me da la oportunidad de tener el placer de estar en esta entrevista con una mujer maravillosa, una mujer que ha tenido una importante formación desde el punto de vista familiar, pero desde el punto de vista profesional también ha mostrado una enorme capacidad. La secretaria de Cultura y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares. Ana, muchas gracias, muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Saludo a tu público con mucho cariño. Pues, Ana, yo quisiera comentarles una cosa que a mí siempre me impactó. Es decir, la cultura, decían en mi pueblo, que se mama, pero aparte se establece una cotidianidad, un esfuerzo permanente. Y yo recuerdo una anécdota que me contabas, que yo he utilizado mucho y que la doy como un ejemplo de lo que es la grandeza del corazón de los oaxaqueños. Comentabas aquella anécdota de cuando hubo una tragedia de terremotos también en este estado. 85. En el 85. El DIF comenzó a hacer acopio de cosas. Víveres. Y de víveres, en fin, y la gente iba y aportaba, porque había una confianza muy importante entre el gobierno que estaba, tú, señora madre, que tenía una función específica, que nunca se metía en otras cosas, y que llegó en esa cola una viejita descalza, Correcto. muy pobre en vestimenta, con una cajita, y en la cajita traía nueces y una estampita de una virgen. Y en esa parte dijo, pues es todo lo que tengo, las nueces son para alimentar el cuerpo y la estampita es para alimentar el alma. Es correcto. Y esto me muestra la cultura, porque la cultura es eso, el comportamiento, la forma de ver la vida y el mundo de parte de las gentes y de cómo se manifiestan a través de sus valores. Exactamente, en una definición amplia, la cultura es una expresión humana en donde cabemos todos los que compartimos una visión, una forma de vivir, valores, creencias, actitudes similares, porque abrevamos de ellas desde nuestras familias, pero también obviamente desde nuestras comunidades, y desde ese punto de vista, Oaxaca es una potencia cultural, porque tenemos una enorme variedad de fuentes de donde abrevar. Somos un estado culturalmente pluricultural, mega diverso, riquísimo. Tenemos una ciudad que es, su centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad, no nada más de Oaxaca, al igual que el sitio arqueológico de Monte Albán, que por cierto, hace unos días cumplieron 30 años de haber sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que no es cosa menor. Tenemos pueblos indígenas con unas tradiciones milenarias, hermosas, potentes, vivas, pero también en riesgo en algunos casos. Hay lenguas maternas indígenas que corren el riesgo de desaparecer, y parte de la función de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, junto con otras instancias de gobierno, es no permitir que esto suceda, apoyar a las comunidades para que puedan ellos mismos fortalecer hacia adentro este bagaje cultural importantísimo como es la lengua materna indígena. Tenemos 12 grupos étnicos, 570 municipios, que es ser una locura simplemente aprenderte los nombres. Oye, y esos 570 municipios están distribuidos en más de 12,000 comunidades, la mitad de ellas con menos de 2,500 habitantes. Entonces, por eso es que también es un gran reto Oaxaca. Es un mosaico
multicultural, colorido, pero de difícil acceso, con casi todos los climas del país, el 95% están en Oaxaca, esa es nuestra biodiversidad también. Por eso es que ahora se habla del patrimonio biocultural, la cultura inserta en un territorio que también tenemos que preservar, y uno de los 5 pilares que establece la Ley de Cultura aquí en Oaxaca y que marca la ruta de la Secretaría también es el tema ecológico, los sistemas en donde las comunidades viven, en donde se crea toda expresión humana que implica cultura. Y en un mosaico así, yo tengo el dato de que son 15 pueblos originarios más un grupo étnico que no es un pueblo como tal, pero que sí constituye una herencia, que son los afro-oaxaqueños, de herencia afrodescendiente. Entonces, estas 16 manifestaciones culturales, aunadas a la enorme cantidad de artistas que tenemos, de artesanos populares, porque los artesanos son artistas populares, pues generan este mosaico maravilloso, pero complejo, que es Oaxaca, y para la Secretaría que dirijo, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, ha sido un reto enorme enfrentar esta complejidad en medio de recortes presupuestales grandísimos. Encontramos la Secretaría más con deudas, como todas las secretarías de gobierno, pues aquí también había una crisis tremenda. O sea, ¿sabes qué? El tamaño de la deuda era 3 veces más grande que lo que tenía yo de presupuesto para ejercer programas en favor de la cultura, de ese tamaño. Bueno, yo la verdad es que di recientemente mi reporte anual de actividades, además estuve glosando el informe del señor gobernador ante el Congreso del Estado, y pues hablando acerca de esas más de 1000 acciones de política cultural que están resumidas aquí en este libro, que está, por cierto, a disposición de la gente. Hicimos una innovación tecnológica y a través de este QR se puede bajar la información, descargarla en cualquier dispositivo o en una computadora. También en las redes sociales de la Secretaría pueden encontrar la información, porque es muy importante que las autoridades demos rendición de cuentas puntual y transparente a la ciudadanía de lo que se hace con el dinero público. A ver, tienes 1000 acciones. Más de 1000 acciones, sí. Esto se dice fácil. En un año esto representa más de 3 acciones por día. Sí. Es decir, ¿cómo logras este desarrollo, esta actividad? Lo más importante es que es un trabajo en equipo. Desde antes de tomar posesión, el señor gobernador nos reunió a todo el gabinete y nos dijo, juntos, o sea, para él no es solo un eslogan. Claro. O sea, juntos construir el cambio implica aprender a colaborar, a trabajar en equipo, un sentido de solidaridad, de fraternidad, no estar en competencia muchas veces dentro de los propios órdenes de gobierno, trabajar con los distintos niveles de gobierno, trabajar con los municipios, trabajar con la federación de manera coordinada para no duplicar esfuerzos. Entonces, creo que buena parte de eso se logró con eso. Otro tema es que le dio a la cultura un nuevo impulso, porque nos quedamos ya ubicados dentro del gabinete social. Entonces, eso significa reconocer que la cultura es no nada más un derecho humano, sino que además es una política pública que incide en la cohesión, en la inclusión social, que puede ayudar a regenerar el tejido social que se ha deteriorado tan rápidamente en muchas zonas de Oaxaca, por muchos factores: la globalización, la migración, la pobreza, etcétera. Las luchas sociales, también las luchas sociales, las carencias sociales. Entonces, hay muchas políticas públicas que deben de confluir para hacer frente a esta problemática de la exclusión social, de la pobreza, y la cultura es una de ellas. Entonces intervinimos, fuimos parte del gabinete social y estuvimos trabajando de cerca con esta lógica. Entonces, atendiendo también a las políticas transversales, una de ellas es equidad de género, que no es distinto a solo para las mujeres, no. Equidad de género es una política que busca
igualar las condiciones y oportunidades de cualquier género, sean hombres o mujeres. Otra política transversal que es favorecer las condiciones de niñas, niños y adolescentes, porque hoy por hoy, Sócrates, los niños y niñas de Oaxaca la tienen más difícil que lo que la tuvimos tú o yo. Claro, claro. Como antes, en el desarrollo estabilizador, si uno lograba, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, eso de automático ya era el pasaporte para una vida mejor. Hoy no es necesariamente así. A ver, Ana, aquí hay una cosa importantísima. Es decir, uno de los impactos culturales más importantes que tuvo Oaxaca, que la lanzaron a Oaxaca a nivel mundial, fue la acción de una mujer indígena, analfabeta, monolingüe e increíble, María Sabina. Increíble. Ahí y bueno, llegaron chamana y demás. Los grandes intelectuales de la época. Hubo muchas cosas, se dieron unas condiciones mundiales para que esto también se permitiera y se desarrollara, pero bueno, ahí está María Sabina, y no se ha rescatado exactamente su forma. Tenemos pintores de la talla de Tamayo, de Toledo, de todos estos grandes pintores, murales, etcétera, que han sido una pieza clave para la manifestación global de Oaxaca. Músicos, ya no te digas, ¿no? No artesanos, yo insisto, son artistas del arte popular que han logrado trascender fronteras y que han logrado manejar cosas. En el mundo hay una tendencia a veces de copiar inclusive los diseños de los artistas oaxaqueños populares, sí, y los usan y no les pagan. Ese es un y tema. Ha habido ya protestas al respecto. La Secretaría en este campo, ¿qué está haciendo? Gracias. Fíjate que es parte de lo que estamos trabajando con el INAH, y es un tema jurídico, pero es un tema complejo, porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, la persona que diseñó esta taza tiene el derecho sobre esta taza, y si alguien la copia, ¿no? Hay un claro delito, porque es un diseño individual. Pero la mujer que borda un textil indígena y que lo aprendió de su madre y de su abuela, no es una creación individual, aunque sí es físicamente, digamos, su textil es individual, en realidad está compartiendo un patrimonio cultural colectivo con su comunidad. Entonces, eso hace más difícil la protección, lamentablemente, porque ¿a quién le pagas el diseño, digamos, de una blusa de Tlahuitoltepec? Pues uno podría decir, pues la artesana. El tema es que la empresa que plagia la blusa de la artesana, basta con que le cambie un poquito el color o el diseño y ya deja de ser la pieza de la artesana y por lo tanto ya no es susceptible de protección. Entonces, es un trabajo de reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos que son propietarios de ese patrimonio cultural. Pero y es un trabajo que implica también un tema legislativo y un tema internacional. Pero fíjate, por ejemplo, el primer embajador norteamericano en México, Poinsett, le puso flor. Se llevó la flor de Nochebuena. La Nochebuena y le puso poinsettia en inglés. Sí, y además la registró. Y ahorita ya hay una pelea de a derechos, nivel mundial, eso no sabía, fíjate. De derechos. Sí, esas cosas se llaman saqueos. Se llaman en mi pueblo saqueos. lo decimos saqueos. Me gustaría también, si me permites, Sócrates, platicarle a tu público un poco acerca de estas más de 1000 acciones que hemos desarrollado a lo largo de este primer año, para que se den una idea un poquito de la envergadura, de qué pudimos hacer con los poquitos recursos que tuvimos y con mucho empeño, con mucha transparencia y dialogándolo, y además hacia dónde debe de ir la Secretaría y los retos. Por ejemplo, en materia musical fue bien importante, parece poca cosa, recuperar el concierto bajo el laurel. Bueno, es una política pública importante el sentir que ese espacio no es de un grupo, es de todos y podemos apropiárnoslo a la buena, digamos,
con la música todas las tardes. Y entonces los miércoles de danzón, los martes de marimba, el kiosco donde la banda de música del estado toca los domingos, y abrir el espacio también para muchísimas bandas, grupos, artistas que a veces no tienen otros escenarios. Entonces, tuvimos 400 conciertos a lo largo del año con más de 200,000 espectadores en esa zona. Estuvieron presentes además nuestras distintas agrupaciones musicales, la Orquesta Primavera de Oaxaca, que dirige el maestro Félix Méndez, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que por cierto tuvo menos presupuesto que el que se contaba, y sin embargo 58% más conciertos. Porque con voluntad se puede. Claro. Hablamos con los músicos, ellos saben la importancia de llevar la música hacia distintos públicos, por eso fue también salir del Teatro Alcalá. Y entonces estuvimos en explanadas en el Pañuelito, estuvimos en el Atrio de Santo Domingo y por supuesto también en el centro. Seguimos colaborando con las comunidades, sobre todo comunidades indígenas que reclaman instrumentos musicales para sus bandas, ya sea bandas típicas, bandas de aliento, también marimbas. Entonces se dotó con 7.7 millones de pesos, que la verdad fue una cifra récord para la Secretaría. Tuvimos a más de 97 comunidades beneficiadas con sus bandas, muchas de ellas bandas infantiles y juveniles. En materia de danza, uno piensa en Oaxaca danza y dices Guelaguetza, pero no solamente es la Guelaguetza, hay una enorme variedad de patrimonio cultural dancístico en las comunidades que no llega. Y los jóvenes. Y luego la danza contemporánea, los jóvenes, los grupos folclóricos que prácticamente en cada casa de la cultura o del pueblo tiene su grupo folclórico o hasta más de uno. Entonces, cuando la Secretaría de Cultura Federal, con quien logramos un buen entendimiento, nos pudo dar recursos que no se contaban con ellos al principio de la administración, entonces nos dijo, bueno, tanto dinero va a ser para danza, tanto para teatro, ustedes decidan cómo usarlo. Entonces, en lugar de nosotros desde el escritorio decidir, convocamos a la comunidad de danza, convocamos a la comunidad de teatro y utilizamos la metodología de presupuesto participativo. Entonces, es decir, a ver, aquí hay 500,000 pesos para danza, 500,000 pesos para teatro, ¿cómo lo usamos? Y ellos nos dieron las ideas, dijeron, necesitamos montar nuestras coreografías, en el caso de las danzas, montar nuestro teatro, nuestras obras de teatro, y así lo hicimos. Ese es un apoyo que nunca se había hecho para las artes escénicas en Oaxaca, presupuestos participativos, convocatorias abiertas. Ellos mismos nos dijeron, ¿saben qué? No pongan jurados oaxaqueños para que no haya dudas de la imparcialidad. Pidan al Sistema Nacional de Creadores que pongan jurados de primera en cada una de estas categorías. Así se hizo. Y entonces los ganadores están muy contentos porque, y todos los demás también, porque fue un proceso transparente, nunca se había hecho. ¿Qué otra cosa hicimos? Hay una red estatal de bibliotecas que está súper deteriorada. Cuando llegamos eran 471 bibliotecas en el papel, pero en realidad muchos municipios, como ellos son los responsables de mantener la biblioteca, de pagarle al bibliotecario, pues depende del gusto del presidente municipal en turno o a veces del agente municipal, y si no le parece importante la lectura, pues mete los libros en cajas y utilizan ese salón para otra cosa. Entonces hicimos un reforzamiento con las autoridades municipales, capacitación de sus bibliotecarios, y a cambio de este compromiso de que nos permitieran capacitar a sus bibliotecarios y bibliotecarias, les daríamos dotación de libros. Entonces hicimos eso y hubo presidentes municipales que se entusiasmaron tanto que hasta abrimos nuevas bibliotecas. Entonces, a pesar de ser un año con presupuesto muy, muy cortito, hay 6 nuevas bibliotecas públicas en Oaxaca. Hicimos un programa que es bien importante para los chicos y chicas, que se llama Verano en tu Biblioteca. Muchos jóvenes y niños de bajos recursos, sus papás no tienen dinero para que durante el verano ellos puedan hacer otras actividades educativas o recreativas, porque realmente pues la escuela pública durante el verano no ofrece eso. Entonces hicimos este programa del Verano en tu Biblioteca, que fue muy útil. Digamos, un mensaje de lo que debe ser la cultura y cuál es la participación de la gente. La cultura es nuestro patrimonio más valioso.
porque es un patrimonio común. La cultura permite cambiar vidas, permite abrir horizontes y oportunidades. Nosotros creemos en que la cultura es una herramienta para la paz, para la cohesión social y también una herramienta productiva. Te puedes dedicar a un tema cultural y vivir dignamente de ello, y estamos trabajando con apoyos con Ban Oaxaca para eso. La cultura no se puede hacer desde un escritorio. La cultura tiene que hacerse en diálogo con todos los actores culturales. Eso hicimos, gestionamos muchísimo recursos, respondimos en la medida de nuestras capacidades. Logramos, por ejemplo, que el SECAM de Tlahuitoltepec, que es un centro musical indígena maravilloso, por primera vez después de 40 años tuviera su decreto de creación, ya tiene personalidad jurídica propia. Cuando revisamos el CASA, el Centro de las Artes San Agustín Etla, vimos que el maestro Toledo no estaba reconocido ahí como el inspirador y auspiciador de ese proyecto. Eso va a quedar saldado ya en estos días, reconociéndolo a él como presidente vitalicio de esa gran institución que es el CASA. Trabajamos como te dije, con las comunidades de las artes escénicas. Trabajamos en fomento a la lectura, que es muy importante para competir con este tema de los videojuegos y los aparatitos, darle oportunidades a los jóvenes. Abrimos espacios para el cine en Oaxaca, porque tenemos la idea con el gobernador de que Oaxaca merece ser un destino fílmico y convertirse en un polo de atracción de este capital de cineastas. Tenemos, porque ¿cuántos cortometrajes se filman al año? Y de cada película o serie o comercial que se filma en un lugar, de cada peso, 40 centavos se quedan en el lugar. Es muy importante promoverlo, pero hay que hacer ciertas políticas públicas adicionales para eso. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en coordinación con instancias para promover el arte popular. Y así como debe haber innovación, también debe haber preservación de las tradiciones artísticas de nuestros artesanos. Trabajamos por primera vez de mano a mano con la Secretaría de Turismo y Economía para la Guelaguetza, para reforzar el carácter cultural de nuestras fiestas de julio, mes de la Guelaguetza. Trabajamos con mujeres en tema de equidad de género, con pueblos indígenas, a través del MEAPO, que es el Museo Estatal de Arte Popular de San Bartolo, Coyotepec. Lanzamos muchísimas iniciativas. Le agradezco al maestro Carlomagno Pedro su impulso, porque de verdad él, que además es premio nacional, es un maestro del arte popular, tiene una sensibilidad increíble. Trabajamos en programas emergentes de brigadas culturales para el Istmo de Tehuantepec, ahora, y en la Mixteca, después de los sismos, para la reactivación económica de los artistas, en fin, protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Llevamos a las escuelas públicas teatro, danza, orquestas, música sinfónica, mucho trabajo y, bueno, mucho por hacer. Bueno, seguramente que tendrás todavía mucho, pero mucho por hacer. Pues Ana, de veras te agradecemos a la Secretaria de Cultura y Artes de Oaxaca esta presentación. Lamentamos de nuestro compañero Jaime Velázquez ahorita. Un gran pero saludo, Jaime. Ya se incorporará. Un abrazo. Sí, claro. Amigos, les agradecemos mucho su atención. Esto es Oaxaca a fondo.